Imagina por un momento que eres el hombre más poderoso del mundo. Controlas ejércitos, ciudades, riquezas incalculables. Tu palabra es ley. Millones de personas se arrodillan ante ti. Y entonces, en un instante, todo desaparece. No solo pierdes tu poder, sino tu dignidad, tu humanidad, tu propia piel. Esto no es una pesadilla. Esto le sucedió realmente a un emperador romano llamado Valeriano, y su historia es tan brutal, tan impensable, que durante siglos los historiadores apenas se atrevieron a hablar de ella. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita porque aquí exploramos las lecciones más profundas de la historia a través del estoicismo. Y si este video te impacta, déjame un comentario con la palabra fortaleza, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, el sufrimiento y la dignidad humana. Dale like si quieres más contenido así. En el año 253 después de Cristo, el Imperio Romano estaba al borde del colapso total. No era el imperio glorioso de Augusto o Marco Aurelio. Era un imperio desangrándose por 1000 heridas. Las fronteras ardían con invasiones constantes. La economía se había desplomado. La inflación era tan salvaje que las monedas romanas apenas valían el metal del que estaban hechas. La plaga arrasaba ciudades enteras, dejando calles llenas de cadáveres que nadie recogía. Y en medio de este caos apocalíptico, un hombre de 60 años, llamado Publio Licinio Valeriano, fue proclamado emperador. No era joven ni particularmente carismático. Era un aristócrata de vieja escuela, de una familia senatorial respetable, con décadas de experiencia administrativa. Los soldados lo eligieron porque necesitaban alguien con experiencia, alguien que pudiera estabilizar el imperio que se desmoronaba bajo sus pies. Valeriano aceptó el manto púrpura sabiendo exactamente en qué infierno se estaba metiendo. Los primeros años de su reinado fueron una batalla constante contra enemigos en cada frontera. Los godos saqueaban los Balcanes, los francos cruzaban el Rin, los alamanes presionaban desde Germania. Pero el verdadero peligro, la amenaza existencial que quitaba el sueño a Valeriano, venía del este, del imperio sasánida de Persia y de su rey, un hombre llamado Shapur, cuyo nombre significa hijo del rey, y quien estaba decidido a demostrar que era mucho más que eso. Shapur I no era un rey ordinario. Era un conquistador brillante, un estratega implacable y un hombre que entendía algo fundamental sobre el poder, que no se trata solo de ganar batallas, sino de destruir la voluntad de tu enemigo. Los persas bajo Shapur habían capturado ciudades romanas, habían masacrado guarniciones enteras, habían llevado a miles de romanos como esclavos. Y cada victoria persa era una humillación que Valeriano, como emperador, no podía tolerar. Durante años, Valeriano intentó manejar la crisis persa desde la distancia, enviando generales, negociando tratados, reorganizando defensas. Pero nada funcionaba. Shapur era demasiado hábil, demasiado agresivo. Finalmente, en el año 259, Valeriano tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Decidió que él personalmente lideraría un ejército masivo hacia el este para confrontar a Shapur y terminar la amenaza persa de una vez por todas. Los estoicos antiguos, especialmente Marco Aurelio, hablaban constantemente sobre el papel del emperador como servidor del destino. El emperador no es dueño de su vida, escribió Marco Aurelio en sus meditaciones. Es un instrumento de la naturaleza, cumpliendo el rol que le ha sido asignado. Valeriano creía en este principio, creía que era su deber, su destino, marchar contra Persia. No podía saber que ese destino lo llevaría no a la gloria, sino a un horror más allá de cualquier imaginación. El ejército que Valeriano reunió era impresionante. 70.000 hombres, quizás más.
legiones veteranas, auxiliares de todas las provincias del imperio, caballería, arqueros, ingenieros de asedio. Era una fuerza que podría haber conquistado naciones. Valeriano marchó hacia el este con la confianza de un hombre que había visto décadas de guerra, que entendía la logística, la estrategia, el arte de comandar. Pero había algo que no entendía completamente. Estaba enfrentándose no solo a un ejército, sino a un genio militar que había estado preparándose para este momento durante años. La campaña comenzó con algunos éxitos menores. Las fuerzas romanas recuperaron algunas ciudades, estabilizaron algunas fronteras. Pero entonces, cerca de la ciudad de Edesa, en Mesopotamia, todo comenzó a desmoronarse. El ejército romano, masivo y poderoso en papel, comenzó a sufrir no por las batallas, sino por algo mucho más insidioso: la enfermedad. Una plaga, probablemente la misma que había devastado el imperio durante años, estalló en el campamento romano. Los soldados comenzaron a morir por docenas, luego por cientos, luego por miles, no por espadas persas, sino por fiebres, por disentería, por enfermedades que hacían que hombres fuertes se convirtieran en esqueletos en cuestión de días. El ejército que había sido la esperanza de Roma se estaba convirtiendo en un hospital móvil, en una masa de hombres moribundos, demasiado débiles para luchar, demasiado enfermos para retirarse. Y Shapur, observando desde la distancia, vio su oportunidad. Aquí es donde los relatos históricos se vuelven turbios, donde la propaganda y la verdad se mezclan de maneras imposibles de desenredar completamente. Algunas fuentes dicen que Valeriano, desesperado y con su ejército desintegrándose, solicitó una reunión con Shapur para negociar la paz. Otras fuentes sugieren que Shapur ofreció negociaciones como una trampa deliberada. Lo que sabemos con certeza es esto: en el año 260, el emperador romano Valeriano, comandante supremo de 70.000 hombres, fue a encontrarse con Shapur para discutir términos, y nunca regresó. En esa reunión, lejos de las líneas romanas, Valeriano fue capturado, no en batalla, no en un asedio heroico, sino en lo que probablemente fue una traición, un engaño, una trampa. Los detalles exactos se han perdido en el tiempo, pero el resultado es indiscutible. Por primera vez en la historia, un emperador romano en funciones había sido capturado por un enemigo extranjero. Era una humillación más allá de cualquier cosa que Roma hubiera experimentado jamás. Era impensable, era imposible, y sin embargo, había sucedido. Los estoicos enseñaban que la fortuna es una rueda que gira constantemente. Marco Aurelio escribió: «Todo lo que ves, que ha existido durante tanto tiempo, pronto perecerá. Frecuentemente considera cuántas cosas ya has presenciado cambiar. El universo es transformación, la vida es opinión». En un momento, Valeriano era el hombre más poderoso del mundo. En el siguiente, era un prisionero, una posesión, un trofeo. Pero la captura fue solo el comienzo. Lo que vino después es donde la historia de Valeriano se adentra en el territorio de la pesadilla. Shapur no simplemente encarceló a su cautivo imperial, lo usó, lo humilló de maneras diseñadas específicamente para destruir no solo al hombre, sino a la idea misma del poder romano. Según múltiples fuentes históricas, incluyendo escritores cristianos y persas, Valeriano fue forzado a servir como un escabel humano. Cada vez que Shapur montaba su caballo, Valeriano, el emperador de Roma, tenía que arrodillarse en el suelo mientras Shapur colocaba su pie en la espalda del emperador para subir a su montura. Imagina la degradación. Imagina a un hombre que había comandado legiones, que había emitido leyes que gobernaban millones, reducido a una pieza de mobiliario, a un objeto de burla. Y esto no era privado, era un espectáculo público.
repetido una y otra vez, diseñado para que todos lo vieran, para que la humillación de Roma fuera completa y total. Los estoicos hablaban extensamente sobre la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, quien él mismo había sido esclavo, enseñaba: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Valeriano no podía controlar su captura, no podía controlar su humillación física, pero en teoría, según la filosofía estoica, podría haber mantenido su dignidad interior, su libertad mental, su fortaleza interna. Pero hay límites a lo que incluso la mente más entrenada puede soportar. Durante años, Valeriano vivió como cautivo de Shapur. Las fuentes difieren en exactamente cuánto tiempo. Algunos dicen 3 años, otros sugieren hasta 7. Pero todos están de acuerdo en que su condición era miserable. Estaba encadenado cuando no estaba siendo usado como escabel. Era exhibido ante embajadores y visitantes como evidencia del poder persa sobre Roma. Era, en esencia, un recordatorio viviente de la caída de la arrogancia romana. Y entonces llegó el final, y aquí es donde la historia se vuelve tan horrible que incluso escribir sobre ella requiere advertencias. Según el historiador cristiano Lactancio, escribiendo unas décadas después de los eventos, Valeriano finalmente murió en cautiverio, pero su muerte no fue el fin de su sufrimiento, fue de hecho solo el comienzo de una humillación que continuaría por siglos. Lactancio escribe que después de la muerte de Valeriano, Shapur ordenó que el cuerpo del emperador fuera desollado, que su piel fuera removida completamente de su cuerpo, que esa piel fuera entonces teñida de rojo, el color de la púrpura imperial romana, y exhibida en el templo persa más importante como un trofeo permanente de la victoria de Persia sobre Roma. Un emperador romano, reducido literalmente a una piel vacía, colgando como decoración en un templo extranjero. Ahora debemos pausar aquí para considerar la historicidad de este relato. Lactancio era un propagandista cristiano que tenía razones para demonizar a Valeriano, quien había perseguido a los cristianos durante su reinado. Algunos historiadores modernos cuestionan si el desuello realmente ocurrió, sugiriendo que podría ser una invención posterior o una exageración de prácticas persas reales de exhibir pieles de animales teñidas. Pero incluso si el desuello literal es debatible, lo que no es debatible es que Valeriano murió en cautiverio, que fue humillado profundamente y que su cuerpo fue tratado de alguna manera como un trofeo por los persas. Las inscripciones persas de la época talladas en roca en Naksh-e-Rostam muestran imágenes de Shapur triunfante con romanos arrodillándose ante él. Estas no son leyendas, son monumentos de piedra que todavía existen hoy. La humillación de Valeriano era tan importante para Shapur que la inmortalizó en arte que ha sobrevivido casi 2000 años. Eso nos dice algo sobre la magnitud de lo que sucedió. Entonces, ¿qué lecciones estoicas podemos extraer de esta historia de horror? ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto a la experiencia de un hombre que perdió literalmente todo, incluyendo su propia piel? La tentación fácil es decir que Valeriano debería haber mantenido su dignidad interior, que debería haber recordado que las circunstancias externas no pueden tocar el alma. Pero eso sería profundamente injusto e ignoraría la realidad del trauma extremo. Lo que la historia de Valeriano realmente nos enseña es algo más matizado y quizás más valioso. Nos enseña sobre la naturaleza del poder y su ilusión. Valeriano había pasado toda su vida acumulando poder, ascendiendo en las filas, finalmente llegando a la cima absoluta de la jerarquía humana. Y todo ese poder se evaporó en un instante, no porque fuera débil o incompetente, sino porque el poder mismo es fundamentalmente transitorio.
Es una ilusión que creemos que es sólida hasta que desaparece como humo. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: mira hacia abajo desde arriba sobre las innumerables reuniones y ceremonias innumerables, y todo tipo de viajes en tormenta y en calma, y las disputas entre aquellos que nacen, viven juntos y mueren. Considera también la vida vivida por otros mucho tiempo atrás, y la vida de aquellos que vivirán después de ti, y la vida vivida ahora entre naciones extrañas. ¿Y cuántos ni siquiera conocen tu nombre? ¿Y cuántos pronto lo olvidarán? ¿Y cuántos que ahora quizás te alaban pronto te culparán? Valeriano es la perfecta ilustración de este pasaje. Fue un emperador, uno de los hombres más famosos de su tiempo. Y sin embargo, pregunta a 100 personas hoy quién fue Valeriano, y 99 no tendrán idea. Su nombre ha sido olvidado, tragado por el tiempo, recordado principalmente solo como una nota al pie en libros de historia especializados. El poder que parecía tan real, tan sólido, era tan transitorio como el humo. Pero hay otra lección más profunda aquí, una sobre el sufrimiento y la dignidad humana. Los estoicos a menudo hablan sobre mantener la ecuanimidad ante el sufrimiento, sobre no ser perturbado por las circunstancias externas. Pero hay un límite a esta enseñanza. Hay niveles de sufrimiento que rompen incluso a las mentes más entrenadas. Valeriano experimentó algo más allá de los límites de lo que la filosofía puede realmente prepararte. Y quizás la verdadera lección estoica no es que deberíamos ser capaces de soportar cualquier cosa sin inmutarnos. Quizás la lección es que la vida contiene posibilidades de sufrimiento tan extremas que nuestra única respuesta honesta es la humildad. Humildad ante la fragilidad de nuestra existencia. Humildad ante las fuerzas que están más allá de nuestro control. Humildad ante el hecho de que, pase lo que pase con nuestros cuerpos, eventualmente seremos polvo. Después de la captura de Valeriano, el Imperio Romano continuó. Su hijo Galieno asumió el poder completo y gobernó durante años más. La vida siguió. El imperio eventualmente se estabilizó, al menos temporalmente. El mundo no terminó porque un emperador fuera humillado y asesinado. Esto en sí mismo es una lección estoica. Ninguno de nosotros, sin importar cuán importante nos creamos, es indispensable. El universo continúa sin nosotros. Pero la humillación de Valeriano dejó una cicatriz en la psique romana. Durante generaciones después, fue casi un tema tabú. Los historiadores romanos apenas lo mencionaban. Era demasiado vergonzoso, demasiado doloroso de contemplar. Un emperador capturado y torturado hasta la muerte contradecía toda la narrativa romana de superioridad, de destino manifiesto, de invencibilidad. Valeriano era la prueba viviente, o más bien la prueba muerta, de que Roma era vulnerable, de que los emperadores podían caer, de que nada era permanente. Séneca escribió: ¿qué hay de malo en ser devuelto desde donde viniste? Aquel que ha vivido bien no puede morir mal, porque morir es solo el final del viaje. Pero, ¿podemos realmente decir que Valeriano murió bien? ¿Hay algo en la filosofía estoica que pueda hacer que su muerte sea menos horrible, menos degradante, menos inhumana? Quizás la respuesta es que los estoicos estaban en lo correcto al distinguir entre el cuerpo y la mente, entre lo que nos pueden hacer y quiénes somos en realidad. Pero también estaban siendo algo optimistas sobre nuestra capacidad de mantener esa distinción bajo tortura extrema. La realidad es que somos seres encarnados. Nuestros cuerpos no son solo recipientes para nuestras mentes. Son parte integral de quienes somos. Y cuando nuestros cuerpos son torturados, humillados, destruidos, algo de nuestra humanidad es atacado de maneras que la filosofía sola no puede proteger completamente.
La historia de Valeriano nos confronta con los límites de la filosofía, con los límites del control humano, con los límites de la dignidad en circunstancias extremas. No nos da respuestas fáciles. No nos permite decir simplemente, bueno, debería haber sido más estoico y todo habría estado bien. En cambio, nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la existencia humana. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Valeriano es que su tortura no terminó con su muerte. La exhibición de su piel en el templo persa significaba que su humillación continuaba, literalmente, después de la muerte. Era un recordatorio perpetuo de su derrota. Generación tras generación de persas podían ver ese trofeo y recordar la victoria de Shapur. Era una forma de violencia que trascendía el momento, que alcanzaba el futuro. Los estoicos hablaban sobre la fama póstuma como algo sin sentido. Marco Aurelio escribió, ¿qué es la fama póstuma? Completamente vacía. Desde esa perspectiva, quizás no importa que la piel de Valeriano fuera exhibida por años o siglos. Él estaba muerto. No podía saber sobre ello. No podía sentir vergüenza adicional. Pero esta respuesta se siente insatisfactoria, ¿no? Porque algo en nosotros reacciona con horror ante la idea de que incluso en la muerte, su cuerpo no encontró paz. Hay algo profundamente perturbador en la idea de ser reducido a un objeto, a una cosa, a un trofeo que puede ser exhibido y burlado. Va en contra de algo fundamental sobre la dignidad humana. Y quizás ese es precisamente el punto. Shapur entendía que no era suficiente derrotar a un enemigo militarmente. Tenías que derrotarlo psicológicamente, simbólicamente, totalmente. La exhibición de la piel de Valeriano no era solo sobre Valeriano el individuo, era sobre Roma misma, sobre demostrar que incluso el emperador, incluso la persona más elevada en la jerarquía romana, podía ser reducido a nada. Ahora considera esto. ¿Cómo habría respondido Marco Aurelio si hubiera sido capturado en lugar de Valeriano? Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien escribió extensamente sobre la muerte, el sufrimiento y mantener la ecuanimidad. Habría sido capaz de mantener su fortaleza interior mientras servía como escabel. ¿Habría podido enfrentar el desuello con dignidad estoica? No tenemos forma de saber, y quizás es injusto incluso especular. Pero la pregunta nos obliga a considerar si la filosofía estoica realmente prepara a alguien para los niveles más extremos de sufrimiento, o si es más efectiva para el sufrimiento cotidiano que todos enfrentamos. La verdad incómoda podría ser que el estoicismo es excelente para ayudarnos a lidiar con las frustraciones diarias, las ansiedades, las decepciones menores. Nos ayuda a no perder la compostura en el tráfico, a no angustiarnos por críticas, a aceptar pérdidas inevitables con gracia. Pero cuando nos enfrentamos a tortura real, a deshumanización total, a sufrimiento que rompe la mente y el cuerpo, la filosofía puede alcanzar sus límites. Y reconocer esos límites no es una debilidad, es honestidad. Sin embargo, hay elementos de la historia de Valeriano que resuenan profundamente con las enseñanzas estoicas, particularmente alrededor de la impermanencia y la humildad. Antes de su captura, Valeriano habría estado rodeado de lujo, poder, reverencia. Personas se arrodillaban ante él, sus palabras eran ley, vivía en palacios, y luego todo desapareció. La transición de emperador a esclavo, de gobernante a escabel, ilustra con brutal claridad lo que los estoicos siempre enseñaron: que la fortuna es caprichosa, que el estatus es ilusorio, que todo lo externo puede ser arrebatado. Epicteto, quien fue literalmente un esclavo antes de convertirse en filósofo, escribió: «Recuerda que eres un actor en una obra de teatro que el director del espectáculo elige. Si es corta, si es larga,
es larga. Si quiere que actúes como mendigo, actúa incluso eso con habilidad, o como cojo, o como magistrado, o como ciudadano privado, porque esto es tuyo, interpretar bien el personaje que te es dado, pero elegir el personaje pertenece a otro. Valeriano no eligió su papel final, no eligió ser capturado, humillado, desollado. El papel le fue asignado por fuerzas más allá de su control, enfermedad en su ejército, la estrategia de Shapur, quizás simplemente mala suerte. Desde una perspectiva estoica, su tarea no era controlar qué papel le tocaba, sino cómo lo interpretaba. Y aquí es donde no sabemos realmente la verdad completa. Las fuentes históricas no nos dicen cómo Valeriano manejó psicológicamente su cautiverio. ¿Se rompió completamente? ¿Mantuvo alguna dignidad interior? ¿Encontró alguna paz en la aceptación? No lo sabemos. Y quizás ese silencio es en sí mismo significativo. La historia recuerda sus humillaciones externas, pero no su experiencia interior. Recuerda lo que le fue hecho, no cómo lo procesó. Esto nos recuerda que, en última instancia, nuestra experiencia interior es profundamente privada. Nadie puede realmente saber cómo otra persona experimenta el sufrimiento. Desde fuera, podemos ver el dolor físico, la degradación externa, pero el paisaje interior de la mente permanece invisible. Si Valeriano hubiera leído a Marco Aurelio, habría encontrado este pasaje. La vida es breve, hay solo un fruto de esta vida terrenal, una disposición piadosa y actos para el bien común. ¿Pudo Valeriano encontrar algún sentido en sus años finales de tortura? ¿Hubo alguna forma en que su sufrimiento sirvió a un bien mayor? Desde una perspectiva romana, su destino sirvió como advertencia, como recordatorio de vigilancia, como motivación para nunca permitir que tal humillación sucediera de nuevo. Pero para el hombre mismo, para Valeriano, el individuo, es difícil ver qué sentido o propósito podría haber encontrado. Y tal vez esa es la última y más oscura lección de su historia, que a veces la vida nos confronta con sufrimiento que no tiene significado, que no sirve a ningún propósito superior, que simplemente es. Los estoicos hablaban sobre aceptar todo lo que sucede como parte del orden natural, como parte del logos. Pero hay momentos cuando esa aceptación se siente menos como sabiduría y más como resignación ante un universo que puede ser profundamente indiferente al sufrimiento humano. La historia de Valeriano nos obliga a confrontar preguntas que no tienen respuestas fáciles. Nos obliga a considerar los límites de la fortaleza humana, los límites de la filosofía, los límites de la dignidad cuando el cuerpo mismo es atacado. No nos da la satisfacción de un final redentor. No nos permite decir que Valeriano trascendió heroicamente su sufrimiento a través de la fortaleza estoica. En cambio, nos deja con la incómoda verdad de que a veces las personas sufren horriblemente, sin dignidad, sin redención, sin sentido. Pero quizás hay algo de valor incluso en esa confrontación con la verdad dura. Quizás nos hace más compasivos con el sufrimiento de otros. Quizás nos hace menos rápidos para juzgar a aquellos que se rompen bajo presión extrema. Quizás nos hace más humildes sobre nuestras propias capacidades de resistencia y quizás nos hace más agradecidos por las vidas relativamente tranquilas que la mayoría de nosotros tenemos la suerte de vivir. Vidas donde nunca tendremos que probar los límites de nuestra fortaleza de la manera en que Valeriano lo hizo. Entonces, como honramos la memoria de Valeriano casi 2000 años después, no olvidando su historia, no suavizándola o romantizándola, no fingiendo que fue menos horrible de lo que fue, sino recordando que fue un ser humano real que experimentó sufrimiento real más allá de lo que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos, recordando que el poder es transitorio,
recordando que la dignidad puede ser atacada, pero quizás, solo quizás, algo en el núcleo de quienes somos permanece intocable incluso cuando todo lo demás es destruido. Si este video te hizo reflexionar, si te confrontó con ideas incómodas, si te hizo apreciar tu propia vida de manera diferente, déjame saberlo en los comentarios. Comparte este video con alguien a quien le interese la historia real y las lecciones filosóficas profundas. Suscríbete para más contenido que explora la intersección de historia, estoicismo y la condición humana. Y recuerda las palabras de Marco Aurelio: todo es efímero, tanto el que recuerda como lo que es recordado. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.